llegamos a lo siguiente, ¿no? Que f2' de x sobre f de x debería ser igual a menos g2' de y sobre g de y. Entonces, esta es una función exclusiva o puramente de x, ¿no? Esta es una función pura en y, ¿no? Entonces, la única forma es que estas funciones, para que sean idénticas, es que sean funciones constantes. Entonces, esto puede ser, digamos, la constante alfa. Por lo tanto, ¿no? Esta de aquí será toda esta expresión, ¿no? Tiene que ser igual a menos alfa, ¿no? Para que se igualen, ¿no? Entonces esto nos lleva a lo siguiente, ¿no? Estas ecuaciones, ¿no? f' de x igual a alfa f de x, y aquí g2' de y igual a menos alfa g de y, ¿no? ¿Ya? Entonces nosotros ya hemos estudiado en la previa este tipo de ecuaciones, conocemos sus soluciones, ¿no? En cada caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alfa es igual a 0, ¿no? Que es igual a f, ¿no? F será igual a ¿qué? Será ax más b, y g será igual a ¿qué? A my más n, ¿no? Entonces, f.g, que es el potencial, en este caso lo que estamos encontrando, será así, ¿no? Ax más b por my más n, ¿no? ¿Qué sucede? Muy bien. Entonces aquí, ¿no? Alfa mayor que 0, ¿no? F de x es igual a ¿qué? ¿No? En este caso será combinación de exponenciales, ¿no? P coseno hiperbólico de raíz de alfa x más q seno hiperbólico de raíz de alfa x. En el caso de g de y que será, ¿no? En este caso, si alfa es positivo, ¿cierto? Entonces, menos alfa es negativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, será, ¿qué cosa? Soluciones en senos y cosenos, ¿no? A coseno, y acá venía raíz cuadrada del valor absoluto, ¿no es cierto? De eso, ¿no? O sea, raíz cuadrada de el valor absoluto de menos alfa, ¿no? Esto es simplemente raíz de alfa. Entonces tendremos raíz de alfa x más b seno de raíz de alfa x. Muy bien. Y en el siguiente caso, alfa es menor que 0, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, podemos, si queremos, podemos definir una nueva variable, ¿no? Alfa prima como que, como menos alfa, ¿no? ¿Ya? Solo para la notación, ¿no? Para que sea más cómodo, ¿no? Entonces, aquí vemos que alfa prima es positivo, ¿no? Ya está. Entonces, f de x sería igual a ¿qué? ¿No? Vemos que cuando es negativo, la función x es una suma de senos y cosenos, ¿no? Entonces tendríamos a coseno de raíz de, aquí va a venir alfa prima nada más, ¿no? X más b
seno de raíz de alfa prima x. G de y será igual a que acá sería, ¿no? Alfa prima es positivo, ¿no es cierto? Entonces combinaciones, ¿no? Coseno hiperbólico de raíz de alfa prima y más q seno hiperbólico raíz de alfa prima y, ¿no? Aquí, perdón, es la variable es y, ¿no? Muy bien. Listo. Y bueno, eso simplemente me termina de dar las expresiones, ¿no? Entonces acá phi será pues f por g, ¿no? F de x, o sea, ¿qué quiere decir esto, no? Que acá será f de x por g de x, por g de y, ¿no? O sea, acá están las armónicas, ¿no? Perdón, las hiperbólicas, ¿no? Y en y está las armónicas, ¿no? Ya, en el caso de que alfa sea menor que 0, es al revés, ¿no? Aquí f de x será la que tenga las armónicas, ¿no? Y g de y será la que tenga las hiperbólicas. Listo. Entonces simplemente se intercambian, ¿no? O sea, alfa mayor que 0, f tiene las hiperbólicas, ¿no es cierto? Y alfa menor que 0, f de x tiene las armónicas, ¿no? Y al revés, ¿no? ¿Ya? El valor de alfa, ¿no? Que será conveniente usar ya es determinado por las condiciones de contorno ya del problema, ¿no? O sea, tenemos que hacer una investigación, ¿no? En cada tipo de problema y ver cuál es el que se ajusta mejor, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a resolver ahora el siguiente problema, ¿no? En este caso vamos a tener nuestro conductor o nuestro ducto formado por paredes conductoras de esta forma, ¿no? Aquí, aquí y aquí, ¿no? El potencial va a valer 0, ¿no? Y en esta etapa superior el potencial será una constante, B0. Acá convenientemente está aislado para que no estén en contacto. Y hallaremos B de XY dentro de esta estructura. Dentro del ducto, ¿no? XY. Muy bien, analicemos, ¿no? Escribiremos las condiciones de contorno, ¿no? Condiciones de contorno o de frontera, ¿no? Entonces acá hay 4 condiciones, ¿no? Una por cada pared, ¿no? B, ¿no? Aquí por ejemplo, la primera, ¿no? La inferior, ¿no? Entonces B de x 0 es igual a 0. B, ahora las laterales, ¿no? 0y es igual a 0. B de, acá le vamos a poner B y A, ¿no? B de y igual a 0. Y B, cuando x es libre y y es igual a B0, ¿no?
Entonces, estas de aquí implican inmediatamente qué cosa, ¿no? Recordemos que B es la función f que depende de x por g que depende de y, ¿no? Entonces esto inmediatamente nos dice que g de y en 0 es 0, ¿no? Y esta nos dice que f en x igual a 0 es 0 y en fx igual a b es 0. ¿Ya? Esto de aquí nos va a ayudar a elegir el alfa, ¿no? Veamos. Si alfa es igual a 0, ¿qué tendríamos, no? Tendríamos que f de x es igual a un ax más b, que g de y es un mx más c. Entonces, usaríamos estas dos condiciones, ¿no? Que f en x igual a 0 es 0, o sea, f en 0 es igual a b, ¿no? Es igual a 0, ¿no? Entonces b tiene que ser 0, ¿no? Y luego, f de... bueno, vamos a poner otras variables para no confundirnos, ¿no? C y D, ¿ya? Entonces acá tendríamos, porque ya estamos usando B, ¿no? D, entonces f en B es igual a que, como D es igual a 0, solamente queda C por B, ¿no? Igual a 0. Entonces, C es igual a 0. Fx es la función nula, ¿no? Entonces nos malogra todo el problema, ¿no? Porque ya si f de x es igual a 0, todo es 0, ¿no? Entonces, no puede ser, ¿no? Entonces desechamos por el momento esto de aquí, ¿no? Desechamos. ¿Qué pasa si alfa, por ejemplo, es positivo, ¿no? ¿Ya? Entonces sabemos que f de x es combinación de funciones hiperbólicas, ¿no? Raíz de alfa x más listo. Entonces f en 0, ¿qué sería igual? ¿No? El seno hiperbólico en 0 es 0, nos queda ¿qué cosa? Coseno hiperbólico en 0 es 1, ¿no? P, ¿no? Entonces P es igual a 0. Muy bien, entonces cuando reemplacemos f en b, ¿qué tendríamos, no? P es igual a 0, nos queda Q seno hiperbólico de raíz de alfa b igual a 0, ¿no? Entonces este seno hiperbólico es obviamente diferente de 0. Esto nos dice que Q debe ser igual a 0, ¿no? De nuevo, f de x queda como la función nula, ¿no? Entonces tampoco nos sirve, ¿no?, en este momento usar la constante alfa mayor que 0, ¿no? Por último, nos interesa qué cosa, el tercer caso, ¿no? Si alfa es menor que 0, ¿no? Aquí por cuestiones de notación voy a escribir así, ¿no? Alfa menos omega cuadrado, ¿ya? Es simplemente notación, ¿no? Omega es real, omega cuadrado es negativo, ¿no es cierto? Entonces escribiremos más fácil las funciones, ¿no? Entonces aquí f de x será qué cosa, ¿no? Combinación de funciones armónicas, ¿no? En este caso omega x más b seno de omega x, ¿ya? Y g de y, ¿no? Combinación coseno hiperbólico de omega x, ¿no? Más q seno hiperbólico de omega x. Listo. F en 0, ¿qué cosa tenemos, no? Entonces el seno en 0 es 0. Tenemos a igual a 0, ¿no? Muy bien. Y f en b igual a 0, ¿no? Como a es igual a 0, solamente nos queda ¿qué cosa? B seno de omega b es igual a 0.
Entonces aquí ya tenemos una condición que evita, ¿no es cierto?, que la función sea trivial, ¿no? ¿Cuál sería? Que el seno de omega b sea igual a 0, ¿no? Entonces omega b debe ser igual a npi. B va a ser igual a npi sobre, perdón, omega, ¿no? Omega será igual a qué? Npi sobre b. Por lo tanto, f de x será igual a qué? A un b por el seno de npi x sobre b. Listo. Ya está. Entonces, para mantener una nomenclatura acorde, también vamos a indexar con n a b, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es entonces la solución, ¿no?, de aquí que tenemos, ¿no? Vamos a escribir como phi, perdón, ¿no? Vamos, ¿no? Phi de xy, ¿no? El potencial debe ser de la siguiente forma, ¿no? F, ¿no? O sea, Bn seno de n pi x sobre d multiplicado por, y acá las funciones hiperbólicas, ¿no? Bueno, para reducir aún más esta expresión, vamos a utilizar la tercera condición de contorno, ¿no? En estos dos casos solamente estábamos analizando con estas dos, ¿no? Ahora vamos a usar la primera, ¿no? Que dice que g de i igual a 0 debe ser 0, ¿no? O sea, aquí, ¿no? Cuando i es igual a 0, ¿no? ¿Qué pasa con la función armónica? Perdón, en la función hiperbólica, ¿no? Seno hiperbólico será 0, ¿no es cierto? Y nos quedará p cos p nada más, ¿no? Entonces, g de 0 implica que p sea igual a 0, ¿no? Por lo tanto, g de y solo deja el coseno, ¿no? Será q, ¿no?, de seno hiperbólico de omega x. Pero omega ya sabemos que hemos encontrado su valor, ¿no? Q de n seno hiperbólico de n pi x sobre b, ¿no? Entonces esto es el valor que vamos a colocar aquí, ¿no? Vamos a hacer aquí una separación para que no se confundan, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces vamos a escribir completo, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Phi de xy, ¿no? Sería igual a qué, ¿no? A bn seno de n pi x sobre b. Y acá teníamos qn seno hiperbólico de n pi x sobre b. ¿Ya? Vamos a agrupar estas dos simplemente así, ¿no? Como una n, ¿no? Seno de n pi x sobre b, seno hiperbólico n pi x sobre b. Como todo está indexado con n, acá será phi de n también, ¿no? Muy bien, entonces esta función está cumpliendo nuestras tres condiciones de contorno, ¿no? Ok, muy bien. ¿Qué dice la cuarta, no? La cuarta dice qué cosa, ¿no? La cuarta condición de frontera dice que el potencial, ¿no? Cuando tengamos x libre y acá a debe ser b0, ¿no?
Entonces, fijémonos, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros hacemos ese phi de n así, ¿no? Tendríamos, ¿qué cosa? El AN seno de n pi x sobre b. Acá tendríamos seno hiperbólico, ¿no? De n pi a sobre b, ¿no? Igual a que a bc. Entonces esto de aquí no se puede igualar, ¿no? ¿No? Esto es una... O sea, aquí el n está fijo por si acaso, ¿no? Es fijo, pero no sabemos su valor, ¿no? Entonces n podría ser 1, 2, no sabemos, ¿no? Pero aún así, ¿no? Cualquier valor que tenga, ¿no? ¿Qué sucede, no? No da B0, ¿no? O sea, acá tendrías un número, ¿no es cierto? Y acá tendrías siempre una función armónica, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? No podemos decir que este fn eh, cumple la cuarta condición de frontera, ¿no? Pero ahí no hay problema, ¿no es cierto? Y vamos a recordar que, ¿no? Si phi1 y phi2 son soluciones a la ecuación de Laplace, entonces la combinación lineal también lo es, ¿no? Por lo tanto, la función b de xy más general no es esta de aquí, pues sino será la sumatoria, o sea, la combinación lineal, ¿no? Cn phi n, ¿no? Esto Cn por An nos dará pues alguna constante, ¿no? ¿Qué le vamos a poner, no? Acá le ponemos sombrero, ¿no? Para diferenciarlo, y acá será simplemente esto, ¿no? Sumatorias, ¿no? De Cn, seno de n pi x sobre b, seno hiperbólico de n pi x sobre b. Ahora sí, ¿no? Ahora ya no tenemos una sola función n fija, ¿no? Sino que vamos a tener una suma, ¿no? Y eso ya sí nos va a garantizar de que podamos obtener un B0. ¿Por qué? Porque eso se está pareciendo, ¿qué cosa? A la que es las series de Fourier, ¿no? Entonces, ahora de nuevo, ¿no? Ahora sí, ¿no? Exigiendo la última condición de frontera, ¿no? La cuarta condición de frontera, ¿no? ¿Qué cosa tendríamos, no? Que b de x igual a será igual a ¿qué? Sumatoria, ¿no? De n, c de n, seno de n pi x, b, y acá seno sería seno hiperbólico de n pi a sobre b. Y esto debe ser igual a b0. Listo. Entonces ahora sí, esto es diferente, ¿no? Aquí solamente teníamos que podíamos igualar uno de ellos, ¿no? Igual a b0. Pero ahora tenemos acá una combinación lineal, ¿no? Lo que resta es encontrar la forma de estos coeficientes, ¿no? ¿Ya? Entonces esto ya es como uno tiene un problema en serie de Fourier, ¿no? ¿Qué cosa tenemos que hacer aquí, no? La ortogonalidad de las funciones, ¿no? De, por ejemplo, la función seno de mx y seno de nx, ¿no? En las series de Fourier uno usaba, por ejemplo, este tipo de resultados, ¿no? ¿Ya? O 0 o pi medios, ¿no? Así es que acá m era diferente de n, y si m igual a n, ¿no? Ya está. Entonces, inspirados en esto, en la serie de Fourier, el siguiente paso será ¿cuál, no? Despejar el coeficiente CDR, ¿no? Fíjense que ya es lo último que nos queda, ¿no? O sea,
Una vez que ya tenemos más o menos la expresión de la función potencial, ¿no es cierto? Que esta está cumpliendo las tres condiciones de contorno, ¿no? De las caras, ¿no? Laterales y inferior. Y para encontrar en CDN estamos usando la última condición de frontera, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Vamos a escribir B0. Vamos a darle aquí un espacio. Acá tenemos, ¿no? Sumatoria CDN. Acá voy a sacar adelante el seno hiperbólico de n pi a sobre b, ¿ya? Nada de esto depende de x, ¿no? Y acá recién voy a poner el seno de n pi x sobre b, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por un seno de m pi x sobre b. Aquí también, ¿no? Un seno de m pi x sobre b. ¿Ya? Entonces, a esta sumatoria, ¿no es cierto? Voy a multiplicarla, ¿no? Esta de aquí, ¿no? ¿Ya? Y lo que haré será integrarlo, ¿no? ¿Ya? Convenientemente será integrado de 0 a b. Ya vamos a explicar por qué usamos de 0 a b, ¿no? Y acá también muy bien. Entonces, esta integral puede entrar, ¿no? La sumatoria sobre n no afecta en nada, ¿no? Será sumatoria sobre n, ¿no? C de n, seno hiperbólico de n pi a sobre b, y acá viene lo interesante, ¿no? La integral de 0 a b de seno de n pi x sobre b por el seno de m pi x sobre b. Entonces, de la relación anterior, ¿no? De ortogonalidad, ¿no? De los senos, uno puede probar lo siguiente, ¿no? O sea, de 0 a b, ¿no? Seno de n pi x sobre b por el seno de n pi x sobre b será igual a que a 0 o b medios. Aquí cuando m es diferente de n, aquí es cuando m es igual a n. Entonces, fijémonos aquí, ¿no? Fíjense que n se está sumando, ¿no? O sea, está tomando valores 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Ya. Solamente, ¿no? En esta integral, ¿no? ¿Cuál será el único término que sobreviva, ¿no? Cuando sumemos, habrá un n, ¿no? Que sea igual a m, ¿no? ¿Ya? O sea, n está pasando, ¿no? Está recorriendo valores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos, ¿no? En algún momento esta sumatoria va a hacer que n coincida con m, ¿no? Entonces ahí, ¿qué cosa va a suceder, no? Que la integral va a ser diferente de 0, ¿no? Para los demás casos, la integral será igual a 0, ¿no? Entonces quedará simplemente que el caso en que n es igual a m, ¿no? Entonces quedará c de m, ¿no? Seno hiperbólico de m pi a sobre b, ¿no es cierto? Acá será b medios, ¿no? Acá qué cosa quedará, ¿no? Acá todavía queda esto, ¿no? B0, integral de 0 a b, seno de m pi x sobre b, diferencial de x, ¿no? Perdón, acá también falta el diferencial de x. Listo. Muy bien, entonces aquí, ¿no? Esta sumatoria, ¿no? Al final vimos que solamente se redujo a un término, ¿no? Recordemos que m es igual a n, ¿no? ¿Ya? Entonces, no hay, como m es igual a n, no hay problema en escribir c de m todo en m, o si quieren,
igualarlo a n también, ¿no? No hay problema, ¿no? Aquí ya están viendo que la variable o el índice es mudo, ¿no? Entonces pueden poner la letra que quieran, ¿no? Muy bien, entonces vamos al lado izquierdo, ¿no? A integrar esto, ¿no? Esto será menos b0, ¿no es cierto? Por b sobre mpi, perdón. Es menos coseno, ¿no? Coseno de mpi x sobre b, sería igualado entre b y 0. Esto que sea igual a ¿no? b 0b mpi. Acá tendremos 1 menos coseno de mpi. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿no? Si m es par, ¿no? ¿Qué tenemos, no? 1, ¿no? 1 menos 1, 0. Entonces todo esto, digamos, esta expresión, el lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo es 0, ¿no? Entonces implica que c de m sea igual a 0, ¿no? Para mantener la igualdad, ¿no? Entonces si n es impar, ¿no? El lado izquierdo, aquí sería igual, ¿no? En este caso sería menos 1, sería 2 veces, ¿no? 2b0b sobre m pi, ¿no es cierto? Y tiene que ser igual a c de m, seno hiperbólico de m pi a sobre b por b medio, ¿no? Entonces de acá despejamos la constante c de m, ¿no? C de m, ¿no? ¿A qué será igual? A 4b0, ¿no? Sobre m pi por el seno hiperbólico de m pi a sobre b. Listo. Ya, entonces hemos encontrado, ¿no? Si quieren, pueden escribir n también, ¿no? No importa, ¿no? Ya. Encontramos el coeficiente, ¿no? Que es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, finalmente, resolvemos la ecuación de Laplace, ¿no? B de xy, ¿no? Será igual a que 4b0 sobre pi, ¿no? Y acá viene la sumatoria, ¿no? Entonces, arriba, ¿qué cosa quedaba? Seno, ¿no es cierto? ¿De qué cosa? De n pi x sobre b. Aquí venía el seno hiperbólico de n pi x sobre b. Y abajo viene m seno hiperbólico de n pi a sobre b. Bueno, acá hemos corregido, ¿no? Cuidado, ¿no? No era x, debió haber sido y, ¿no? Una corrección antes de pasar al siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a hacer otro caso. Vamos a hacer algo más general, ¿no? Llega x, ¿no? Acá será 0, 0, 0. Y aquí el b será ¿qué cosa? Un b de x, ¿ya? Entonces ya no va a ser un b0, ¿no? Muy bien. Entonces, la primera condición de frontera, la segunda y la tercera son las mismas del problema anterior, ¿no? ¿Ya? Y nosotros vimos qué cosa, que estas tres condiciones de frontera eran qué cosa, satisfacidas por el siguiente potencial, ¿no? Una combinación de C de n, ¿no es cierto? Seno, ¿no? De m, perdón, n pi x sobre b por el seno hiperbólico de n pi y sobre b, ¿no?
Ahora, la cuarta condición de frontera, a esa sí es diferente, ¿no? O sea, esa dice qué cosa, que b de x y y igual a a, ¿no? Aunque este es a, es b, ¿no? Debe ser igual a un b de x, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar simplemente, ¿no? ¿A qué cosa será igual a esto? Utilizando esta solución, ¿no? Sumatoria de c de n, ¿no? Del seno, de seno de n pi xb, aquí será igual a que seno hiperbólico de n pi a sobre b, ¿no? Igual a b de x, ¿no? Entonces, el procedimiento, ¿no? Es exactamente igual que el anterior, ¿no? Vamos a multiplicar, ¿no? Por seno de m pi x sobre b. Aquí también, ¿no? Seno de m pi x sobre b. Y luego integraremos, ¿no? Nosotros vimos que aquí ya la integral sale esto de aquí, ¿no? B medios, ¿no? C de n, ¿no? Seno hiperbólico de n pi a sobre b, ¿no? Y aquí, ¿qué tendríamos, no? Tendríamos que integrar de 0 a b, ¿no? Aquí tendríamos que integrar, ¿no? De 0 a b, b de x, seno de m pi x sobre b, ¿no? Ya, por lo tanto, c de n igual, que va a ser igual a 2 sobre b, ¿no? Esto de aquí, ¿no? B de x, seno de m pi x sobre b, dividido, ¿no? Entre el seno hiperbólico de, perdón, aquí m, ¿no? Aquí ya era m, ¿no? M, está, c de m, ¿no? Ya. Muy bien, entonces nosotros hicimos en el caso ¿no? Que era, en el caso particular que b de x era b0, ¿no? Entonces, pero ahora puede ser más general, ¿no? Esta es una expresión. Bueno, entonces en esta expresión general nos queda así, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si b de x es de esta forma, ¿no? 5 seno de 4 pi x sobre b, por ejemplo. ¿Qué sucedería, no? Entonces ahí reemplazaríamos b de x en esta expresión, ¿no? Entonces, c de m será igual a que, ¿no? 2 sobre b, ¿no? Integral de 0 a b. ¿Qué tendríamos? 5 seno de 4 pi x sobre b multiplicado por seno de m pi x sobre b diferencial de x. Y abajo el seno hiperbólico de m pi x sobre b. Entonces, los coeficientes, ¿no? Para m igual a 1, m igual a 2, m igual a 3, son ceros, ¿no? Pero vemos que cuando m sea igual a 4, acá ya no será 0, ¿no? Porque son iguales, ¿no? Y luego 5, 6, 7 adelante también es 0, ¿no? Entonces, ¿qué obtenemos? Que m, o sea, c de m, cuando m es igual a 4, es el único coeficiente diferente de 0, ¿no? ¿Y qué cosa queda? Queda que C4 es igual a que a 5, ¿no es cierto? La integral vale ¿cuánto? B medio, ¿no? O sea, 5 sobre seno hiperbólico de 4 y x medio. Perdón, aquí es... ¿no? Ya está, es y y está evaluado en a, ¿no? Cuidado, ¿no? No hay que confundirnos, ¿no? Estamos... Listo. Entonces, el potencial, ¿no?
será igual a qué, ¿no? A C4, ¿no es cierto? Que será 5, ¿no? Seno de n pi x sobre b, seno hiperbólico de n pi y sobre b, dividido entre el seno hiperbólico de 4 pi a b. ¿Listo? Entonces, ese potencial es el que satisface este, este, esta condición de frontera, ¿no? Que b de x cuando y vale a, ¿no? Sea esto de aquí. Y así podemos ir ya encontrando otros ejemplos, ¿no?